Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida a este webinario organizado por parte del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, el CITA, Unidad Papantla, Veracruz. Somos un centro del Instituto Politécnico Nacional. Estamos dedicados a la innovación y a la integración de tecnologías en pro del sector productivo. Y bueno, hoy me complace mucho contar con la presencia de nuestro ponente, el invitado maestro en Derecho, el doctor Luis Enrique Burgos Flores, quien hoy nos estará compartiendo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y pues bueno, antes de comenzar, me voy a permitir presentar un breve video sobre el centro, sobre lo que hacemos en el CITA Veracruz. Así que, pues muchas gracias a todos por su atención y en un momento vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente, no sin antes conocer un poquito de lo que hacemos en el centro. Por favor, Freddy. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CIITA IPN Veracruz. Somos una unidad académica que complementa y fortalece la vinculación y la transferencia de tecnología del Instituto Politécnico Nacional con el sector productivo, público y privado, mediante un modelo que identifica necesidades e integra las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico institucional. Nuestros objetivos son promover y generar capacidades productivas, impulsar el desarrollo tecnológico y atender las necesidades de los sectores productivos de la región a través de servicios educativos, polivirtual, programas de certificación, cursos del idioma inglés, servicios de mapeo de procesos y asesorías empresariales, apoyo a cooperativas al realizar diagnósticos participativos, diseño de proyectos productivos bajo el esquema de economía social solidaria y la transferencia de tecnologías a través del Hub de Innovación, desarrollo de software y prototipos, investigación aplicada y servicios de laboratorio para el sector agroalimentario. El Hub alberga las plantas productivas, a través de las cuales se brindan servicios en las áreas de biotecnología, tecnificación, empaque, transformación y prototipaje. La planta de agricultura protegida desarrolla un sistema automatizado para el control y monitoreo de las condiciones ambientales para favorecer el cultivo. El Laboratorio de Biotecnología Verde tiene por objetivo la recuperación de especies nativas, producción de plántulas libres de plagas y la reproducción por esqueje y semilla. A su vez, la planta de procesamiento y transformación contribuye con el desarrollo de subproductos de alto valor agregado, impulsando la transferencia de tecnología e innovación para la agroindustria de la región norte del estado de Veracruz. La planta de empaque y embalaje potencializa la comercialización de productos desarrollados en la planta de agricultura protegida y de productores locales, facilitando la venta de su mercancía en los mercados nacionales e internacionales. Finalmente, la unidad de innovación impulsa el desarrollo a través del diseño y la construcción de prototipos para la agroindustria mediante el uso de software, impresión 3D y maquilado de piezas mediante control numérico computarizado con el fin de atender las necesidades del sector. Todas estas acciones contribuyen a que el CIITA IPN Veracruz mantenga su compromiso de poner siempre la técnica al servicio de la patria. Bien. Gracias. Y bueno, como en el breve video pudimos ver, se muestra un poquito de las áreas de trabajo con las que tenemos. Tenemos varios proyectos estratégicos y buscamos principalmente fortalecer al sector productivo mediante innovación y tecnología, como lo marca el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, una de las áreas con las que está alineado el Instituto Politécnico Nacional es también impulsar la educación y la formación continua, y eso lo hacemos principalmente a través de nuestra herramienta, el Poli Virtual, la cual es una plataforma diseñada para brindar educación en línea a nivel licenciatura y nivel bachillerato, de una manera completamente flexible, sin restricciones y con toda la calidad y el respaldo de nuestra institución, el Instituto Politécnico Nacional. Em,
a través de esta herramienta, los estudiantes y profesionales pueden acceder a programas académicos de calidad, con flexibilidad de horarios y bueno, con una cuota de recuperación muy accesible. Entonces, pues bueno, si desean más información sobre cómo pueden registrarse, sobre cómo pueden acceder a a esas carreras, pues no duden en contactarnos a través del chat y nosotros les podemos ayudar todavía al registro. Estas son nuestras ofertas en nivel superior y el nivel bachillerato. Contamos con licenciaturas principalmente en el tema administrativo como archivonomía, biblioteconomía, contaduría pública, negocios internacionales, relaciones comerciales, turismo, contaduría y finanzas públicas. Y recientemente se agrega la ingeniería en, en sistemas renovables, me parece. Pero bueno, si desean conseguir, si desean tener más información sobre esto, sobre cómo pueden registrarse y estudiar desde casa, sin salir de casa y de una manera muy accesible, controlando nuestros horarios. El registro para Poli Virtual es todavía hasta el 15 de abril, entonces podemos estarles apoyando a hacer este registro. Y bueno, sin más, ahora sí me permito darle la bienvenida. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la ponencia del día de hoy y les vamos a ceder la palabra a nuestro ponente, no sin antes contarles un poquito más de su trayectoria y obviamente invitarlos a todos, a quienes estén en sus posibilidades, pues acompañarnos desde su cámara, prendiendo su cámara y poniendo atención a la importante ponencia en la que nos va a acompañar el maestro Luis Enrique Burgos Flores. Pues bueno, la invitación está ahí y también recordándoles a todos que las preguntas van a estar disponibles en el chat. Yo las voy a estar atendiendo y vamos a tener una sección al final de preguntas y respuestas para que estemos muy pendientes a través del chat, ya sea que nos estén viendo desde el Zoom o desde Facebook Live en nuestra página oficial y nuestras redes sociales, a las cuales también los invitamos a seguirnos, a estar pendientes de toda la información que estamos compartiendo. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida al maestro Luis Enrique Burgos Flores. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica, con su tesis Análisis de los delitos electorales. El maestro obtuvo su maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz. Cuenta con un diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México desde la perspectiva constitucional, impartido en el Instituto de la Judicatura Federal en el 2011. Ha sido catedrático en instituciones educativas de nivel superior, nivel medio superior, y ha tomado diversos cursos en materia de derechos humanos, en derecho laboral. Ha sido oficial y secretario en juzgados de distrito a nivel federal, así como secretario en funciones de magistrado y actualmente funge como juez de distrito adscrito al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tamaulipas. Y el día de hoy está aquí para darnos esta ponencia en información respecto a seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, a nombre de mi director, le otorgo la palabra y le ofrecemos nuestro agradecimiento por estar aquí el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, todavía estoy cursando el doctorado, apenas todavía soy maestro, pero muchas Ok, gracias por ok. el adelanto. Y pues antes que nada, agradecer la invitación al Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Veracruz. De igual forma, al maestro Francisco Javier Picasso Castañeda por esta oportunidad para platicar. No lo vería como una ponencia, pero una plática que espero que les sirva a ustedes, que se lleven algo, una reflexión al menos sobre estos temas fundamentales. Seguridad y salud en el trabajo tiene una parte muy técnica, ¿no? Que explicar. Sin embargo, yo lo voy a hacer desde la perspectiva de mi labor, es decir, como juez que estoy en materia laboral, cómo estos aspectos de seguridad y salud en el trabajo llegan al tribunal
y respecto a los cuales algunos no conocen, pero que viven día a día, ¿no? Que son cuestiones relativas a las enfermedades o los accidentes que sufre uno en un ambiente laboral, esto es, en el centro de trabajo. Y algunas veces escuchamos que decir accidentes de trabajo nos imaginamos una empresa grande donde están fabricando maquinarias, autos, coches y no. De accidentes y enfermedad hablamos desde cualquier centro de trabajo, por muy pequeño que sea y por pocas que sean las personas que se encuentren en él. Puede ser que nada más tengas un solo trabajador. Sin embargo, estas cuestiones impactan y pues bueno, también lo vemos en cuestiones dentro de una oficina, ya sea pública o privada, también son aspectos que nos pueden interesar. Entonces, vamos a tocar unos temas técnicos, pero después nos vamos a ir pasando a casos prácticos y ya después lo vamos a analizar un tema importante que poco se sabe e incluso pues no ha llegado, al menos a mi tribunal, un caso práctico, pero que es de interés para todas las personas. Entonces, pues gracias y cuando ustedes me digan, pues damos inicio. Tiene permiso para compartir pantalla, maestro. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos ahí recordando a todos que vamos a estar pendiente para sus preguntas a través del chat y quienes nos pueden acompañar con sus cámaras, pues bueno, lo vamos a agradecer mucho y quienes no, pues estar muy atentos a la presentación del maestro y pues bueno, ahí por el chat vamos a darle seguimiento y compartirles el link para que les pueda llegar a sus correos la constancia de participación a este webinario de seguridad y salud en el trabajo. Gracias, maestro. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, les voy a compartir unas diapositivas que hicimos, pero eso no va a quitar que en un momento dado, al final de esta pequeña plática, ustedes me puedan hacer preguntas o en su caso participar dando sus opiniones personales de lo que ustedes viven en su trabajo, ¿no? No es tanto como quejarse de dónde trabajamos, sino compartir situaciones que pueden ayudar para en todo caso ver si estamos en una hipótesis de las que vamos a ir platicando. Bueno, el tema que nos ocupa, seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? En términos generales, bueno, es una disciplina. Consiste en la prevención de enfermedades laborales o afectaciones a la salud, cuales quieras que sean, que pueden ser ocasionadas por las condiciones en las que nos encontramos en nuestro centro de trabajo. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra oficina, los riesgos a los que nosotros nos podemos encontrar por el tipo de oficina o centro de trabajo o empresa en la cual estamos nosotros desempeñando. Ahora, ¿qué disciplinas se encargan de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, son 5. Las vamos a ir mencionando, cada una de ellas, y me voy a enfocar particularmente en una que poco se ha hablado sobre ese tema, pero que es a lo que vivimos día a día nosotros. Primero hablamos de seguridad industrial. Seguridad industrial es un conjunto de técnicas, profesiones orientadas a identificar y evaluar y controlar los riesgos de accidentes o incidentes ocupacionales que pueden presentarse en cualquier industria, y por cualquier industria hablo en cualquier empresa. ¿Cuáles son los principales aspectos de riesgo que se encuentran en las empresas? Bueno, riesgos mecánicos. Bueno, estas son empresas eh, que utilizan maquinaria o herramientas. Esto es, aquellas empresas donde están elaborando algún coche, algún aparato, y bueno, tienen estas máquinas que cuando son manejadas o controladas por una persona, pues pueden presentar un riesgo si no se cumplen con ciertas normas de seguridad. Ahora, ¿a quién le corresponde cuidar la seguridad de los trabajadores? Bueno, en primer lugar, es al patrón, que tiene que poner todas las condiciones
necesarias para la seguridad. Hay más de 40 normas oficiales. ¿Qué son las normas oficiales? Pues bueno, estas normas son disposiciones que se generan para que las empresas cumplan con los requisitos mínimos de seguridad. Obviamente que no van a ser las mismas para cada una de las empresas. Es decir, tiene que haber normas generales que pueden aplicar a empresas del mismo giro, pero habrá otras particulares que no es forzoso que las tengas que cumplir. Como por ejemplo, pues si tú no manejas maquinaria pesada, pues bueno, no es necesario que cumplas ciertas normas oficiales que fueron creadas para ese tipo de empresas. Bueno, en estos casos, pues bueno, les quiero yo platicar que por cuanto hace al riesgo mecánico, nosotros tuvimos un asunto en el tribunal en el cual vino un trabajador demandando el otorgamiento de una incapacidad. ¿Por qué? Porque estando en un taller, utilizando una herramienta, se perdió un dedo, ¿no? Entonces, lo que él venía reclamando es que se le otorgara una incapacidad por un riesgo de trabajo, es decir, un riesgo o un accidente que se llevó a cabo en su centro de trabajo. Entonces, este asunto, pues obviamente, si lo haces dentro del trabajo, ocupando maquinaria con ese fin, pues obviamente que ya queda por sí mismo acreditado que existió ese riesgo de trabajo. Bueno, en estos casos, ¿de qué nos servimos nosotros para determinar si tiene un derecho o no una incapacidad? Bueno, en primer lugar, pues obviamente a quien demanda es a la empresa y eventualmente al Instituto de Seguridad Social, que es el que le va a dar esta incapacidad. Ya es en el juicio donde se determina si efectivamente fue en el centro de trabajo y si por razón de su función, pues pudo existir accidente. El accidente, porque puede ser en los casos en donde la empresa niegue que haya sucedido en el centro de trabajo, que diga que fue en otro lugar y no fue ahí. Entonces, bueno, sí se puede generar esa especie de controversia. Pero bueno, aquí en la situación particular que vivimos en el tribunal es que este trabajador no fue dado de alta en el instituto. Entonces, ese es un gran problema. ¿No? Ese es un gran problema porque pues aquí hay una infracción por parte de la empresa. La empresa aceptó que era su trabajador. Sin embargo, pues bueno, ya desde el momento que estás aceptando, estás confesando que no cumpliste con el requisito de darlos de alta al instituto. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, en primer lugar, porque es una obligación de la empresa dar de alta a sus trabajadores ante el instituto. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque al existirse este riesgo de trabajo, quien le cubre esas incapacidades y esas atenciones es el instituto, ya no es prácticamente el patrón. Entonces, el instituto se subroga a la obligación del patrón y es el que se va a encargar de atender las incapacidades. Entonces, pues aquí existió una situación grave. ¿Por qué? Porque si el instituto determina en el juicio que efectivamente sí era su trabajo y no le diste de alta, pues bueno, se va en contra de esa empresa. Él establece multas, sanciones por ese incumplimiento, al margen de que pues tiene que darse de alta de manera retroactiva y darle esa atención con motivo de ese accidente de trabajo. Entonces, pues prácticamente son de los asuntos que sí hemos recibido y que, bueno, son graves cuando las empresas no cumplen. Aquí no solamente incumplió con las normas de oficiales de seguridad y salud en el trabajo, porque cuando nosotros mandamos al perito para determinar la causa y efecto, es decir, que efectivamente fue posible que se cometiera o que se sucediera este accidente, pues determinó ahí en la revisión que se incumplía no solamente alguna norma de seguridad con la utilización de esa herramienta, sino otras. Entonces, pues bueno, vino otras sanciones por incumplimiento. Y no solamente ya aquí interviene el juez en la decisión si existió o no un riesgo y debe de otorgarse la pensión, sino que pues se da vista a las autoridades competentes para que se le impongan esas multas por no cumplir estas normas de seguridad en el trabajo. Bueno, ese es un caso que les comparto y que tiene que ver con seguridad industrial. Otro tipo de riesgos que se encuentran en las empresas, pues son los riesgos de caída a nivel,
o a distinto nivel. A caídas a nivel es la que podemos sufrir nosotros en cualquier oficina, en cualquier trabajo, caminando porque está una herramienta mal tirada o bien porque en nuestro centro de trabajo, si tenemos muchos papeles, basura o bien alfombras con desprendimiento o con partes ya rotas que puedan ocasionar que uno tropiece y con ello un accidente, pues bueno, este tipo de caídas también constituyen un riesgo de trabajo. Y otras a distinto nivel, que son prácticamente las que realizan los obreros a grandes alturas. Bueno, también puede existir un riesgo eléctrico. Son empresas que obviamente que utilizan la energía eléctrica y hay que manipular dichas maquinarias, pues bueno, también se puede dar un riesgo sufrido por un accidente eléctrico. También encontramos los riesgos de incendios o explosiones que se pueden dar en la empresa, trabajos en espacios confinados. ¿Cuáles son estos? Prácticamente los que se llevan a cabo en donde los lugares están como que cerrados o reducidos, como puede ser trabajos en tanques, en túneles o en alcantarillado. Estos trabajadores que llevan a cabo estas labores en esas áreas confinadas, pues bueno, de igual forma representan un riesgo por lo mismo que están encerrados, ¿no? Ya sea por la exposición al calor, a sustancias, pues también pueden sufrían un riesgo y con ello ahí entra la seguridad industrial en el caso de establecer técnicas orientadas a identificar y evaluar los riesgos que hay en esos centros de trabajo a efectos de crear esas normas o esas reglas a fin de evitar alguna exposición a un riesgo de un trabajador. También encontramos los trabajos en vías de tránsito. Háblese de los trabajadores que están reparando las carreteras, ya sea con bacheo o bien construyendo nuevas carreteras. Bueno, ahí también implican un riesgo en su trabajo que deben de cumplir ciertas normas de seguridad que la propia Comisión de Seguridad debe de ir creando para que cada empresa cuyo objeto social sea la de reparar, construir carreteras, pues cumpla con esas normas de seguridad. También aquellos trabajadores que están expuestos a sustancias peligrosas, también con motivo de utilizar maquinaria que pueda representar un riesgo de aplastamiento, ¿sí? Eso también nos ha tocado un asunto donde a una persona manipulando una grúa mal puesta, los seguros, pues se le cayó en el pie y le causó una afectación. Bueno, ese es prácticamente lo que abarca una de las disciplinas que tienen que ver con salud, seguridad y salud en el trabajo. La siguiente disciplina que atiende a estos aspectos es la de higiene industrial. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Bueno, la segunda más que nada se refiere a aspectos del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente en el cual nosotros estamos laborando. Y puede ser, por ejemplo, cuestiones que se puedan suscitar en el ambiente por el lugar en el que estás laborando, que se tengan que establecer estas normas de seguridad. Una es un estrés térmico, es decir, cuando tú trabajas en un lugar donde estás expuesto a altas temperaturas, ¿no? Ya sea de calor o bien a muy bajas temperaturas, como puede ser que estés expuesto al frío, ¿no? Hay unas empresas que obviamente utilizan calderas que en este caso, estar cercanía, pues estás expuesto a grandes cantidades de calor. En estas hay que cumplir ciertas normas de seguridad, como por ejemplo, pues que te tengan que dar la herramienta, la vestimenta y cierto tiempo que debe estar cercano a estas calderas, que pues la gran cantidad o la exposición demasía ante esta situación, pues te puede generar un accidente o una enfermedad de trabajo. Por eso hay que cumplir ciertas normas de seguridad. También el ruido. Pensaría uno que, bueno, pues que el ruido, pues qué afectaciones te puede causar. Sí, ya tuvimos un asunto en el tribunal donde un trabajador de una empresa del Estado, él trabajaba en una zona donde había muchas máquinas. Él se encargaba de revisar el mantenimiento, su buen funcionamiento. Pero estas maquinarias generaban un ruido constante. Estaban, si bien es cierto, en el exterior, no estaban en un lugar cerrado,
pues estaba en el exterior. Entonces esto implicaba que, si bien es cierto, pues bueno, se podría difundir o desviar el ruido, pero su labor era revisar de cerca esas maquinarias, entonces estaba constantemente expuesto a ese ruido. Entonces, pues bueno, en ese asunto él pidió, obviamente, que se le diera una indemnización por estar expuesto y por perder el grado de cierta capacidad auditiva. Y entonces lo que hizo el perito en este caso, pues bueno, fue hacer el estudio de campo y analizar si efectivamente se cumplía con ciertos niveles de ruido. Lo determinó así. Y de igual forma, se señaló que cuál era su jornada y el tiempo. Con esto se determinó que estuvo mucho tiempo expuesto a este ruido. Y otra prueba tan fácil es como, por ejemplo, una inspección ocular. Fue el actuario a esa actuaria al centro de trabajo, y cuando levanta su razón en el cual hace constar lo que percibió con sus sentidos, pues describió, ¿sabe qué, juez? Es un ruido tremendo. O sea, realmente ya esta prueba corroborada con el dictamen pericial, donde la propia actora hizo constar que sí era un ruido muy fuerte y constante. Dice, yo nada más estuve 2 horas ahí y créame que salí con un fuerte dolor de cabeza de ese lugar, pues nada más estando 2 horas. Yo ni me imagino a estas personas que durante más de 20, 30 años estuvieron sometidos a este ruido. Ahora, ¿qué medidas te establece las normas oficiales para ese tipo de trabajos? Pues bueno, te da ciertos utensilios que tienes que tú utilizar para evitar que puedas tener una afectación. Y te dan unas especies de tapaoídos, te dan otros protectores. Sin embargo, pues bueno, a la exposición constante es inevitable. ¿Por qué? Porque estos tapaoídos, tapones que te dan, pues tiene cierta vigencia. O sea, para que sean efectivos, pues te pueden durar 3, 4 días. Entonces tiene que estar cambiando constantemente. Y aquí el caso era que cada, no sé, determinados meses se los cambiaban. Entonces, pues bueno, esta situación, obviamente, que todo esto se acreditó, pues sí determinó que esa pérdida auditiva, pues implicaba el derecho a alguna indemnización, porque pues esto se vinculó con la dictamen pericial, con la inspección ocular y también con una valoración médica, donde determinaba el especialista que sí tenía una afectación auditiva. Entonces, ese tipo de situaciones que se presentan en las empresas, pues bueno, pueden influir en tu salud. Y por tanto, esta disciplina de seguridad y salud, pues tiene como objeto proteger a los trabajadores. Ahora, el video que nos hizo favor de compartir, donde habla de lo que las labores que hace Cita, y veo ahí que pues la tecnología, la innovación que ustedes van creando y que se las llevan a ciertos sectores para mejorar la producción, pues bueno, ustedes saben que crear esas maquinarias, esas tecnologías, puede incluso representar un riesgo para el que las crea y como para el que las utiliza. En esa medida, pues ustedes están capacitados, obviamente, para el momento de crearla, cumplir esas normas de seguridad, y también cuando las llevan a esos lugares, pues también de indicarles, pues qué deben o no deben hacer para no exponerse a un riesgo. Entonces, esto también le digo que lo vemos en todos los sectores, en todos los ámbitos. Entonces, sí es importante tomar en cuenta las normas oficiales para cada área de trabajo para determinar si se están cumpliendo con estos requisitos para prevenir cualquier riesgo de estas personas que utilicen todas estas maquinarias, y sobre todo que son innovaciones, es decir, nuevas que no existían y que por lo tanto pues, habría que determinar ese grado, ¿no? Que implica de riesgo para los que las manipulen. Entonces, pues también incluso dentro del CITA, pues obviamente pues ellos también contemplan estos aspectos que sirven para informar a las personas de cómo utilizar, y que incluso previenen a dejar de utilizar las herramientas rústicas de día a día que representan un riesgo. Con estas nuevas tecnologías, pues se disminuye la exposición a un riesgo.
porque si todos lo seguimos haciendo como inicialmente en el sector productivo, con medidas donde estábamos más expuestos, porque nosotros hacíamos lo que las máquinas ahora hacen, pues bueno, con estas tecnologías, pues obviamente se disminuye en gran medida esa exposición a los riesgos. Entonces, pues bueno, sí es importante esa labor. También la iluminación, diría uno, bueno, ¿qué riesgo me puede representar la iluminación? Sí, sí representa y afecta la iluminación. Por ejemplo, si ustedes están en un área donde hay poca luz, porque no hay ventilación, no hay donde pueda entrar la luz, y la iluminación que tienes pues es muy poca, pues a la larga te puede afectar no solamente la visión, sino te puede generar dolores de cabeza y entre otras afectaciones. Entonces sí es importante tener buena iluminación. Y por buena iluminación, ¿qué podemos entender? Bueno, aquella donde puedas identificar las formas y figuras sin ninguna dificultad, ¿no? No hay como que un tipo de luz en especial, ni tampoco la intensidad en específica, sino simplemente hay buena iluminación cuando puedas identificar sin ningún problema los objetos o las personas o lo que esté a tu alrededor. David, tenemos aquí, por ejemplo, las vibraciones constantes, ¿sí? También, por ejemplo, la maquinaria por sí misma, alguna tiene una vibración constante, pues también estar expuesto a esto puede representar un riesgo. Pero bueno, entonces, a diferencia de lo que es como dije, la seguridad, que tiene que ver más que nada con la manipulación de ciertas maquinarias o ciertos lugares de exposición de riesgos, ya la higiene tiene que ver más que nada con factores del medio ambiente, es decir, lo que nos rodea, que nos puede generar un padecimiento. Es decir, no implica que, por ejemplo, que nos caigamos, que nos pegue una máquina, sino simplemente el lugar donde nosotros nos encontramos, que es nuestro ambiente laboral, puede generar un padecimiento, pero no de manera inmediata, sino al estar expuesto tanto tiempo, esto puede generar una enfermedad. Y entonces lo que abarca la higiene industrial son estos aspectos prácticamente. Y así, pues tenemos varios elementos que comprometen el medio, un adecuado ambiente laboral, como son radiación, agentes biológicos, virus, bacterias. También en aquellas empresas donde manipulan alimentos, también tener animales o insectos puede representar también un riesgo, por eso hay que cumplir ciertas normas de seguridad. Tenemos otra disciplina que atiende a la seguridad y salud del trabajo, es la ergonomía industrial, que es prácticamente, bueno, pues su objetivo es controlar los riesgos derivados de sobreesfuerzos o posturas inadecuadas, de movimientos repetitivos, así como prevenir lesiones originadas por la carga de trabajo. Un ejemplo de estos casos, bueno, me decía un trabajador, ¿sabe qué? Mi labor era estar las más de 8 horas diarias llevando de una herramienta de un lugar a otro. Es decir, tengo yo dos máquinas. A una le quería quitar como un tapón metálico y después trasladarla a otra máquina, y eso lo hacía como 20 veces al día. Entonces, esta cuestión de estar quitando y poniendo, pues todo durante tantos años en mi vida, porque ese era mi trabajo dentro de la empresa, pues bueno, me quedó una afectación en la espalda. Entonces, pues bueno, ya es una exposición constante y reiterada, un esfuerzo cotidiano que sí representa un riesgo en el trabajo. Entonces, esas posturas inadecuadas que luego tenemos con motivo de nuestro trabajo, pues también eso es la ergonomía industrial, tiene como fin establecer medidas para evitar este tipo de posiciones reiteradas que puedan afectar la salud o bien evitar esos esfuerzos. Ya después de 20 años, ya no lo hacía yo de manera directa. A los 15 años se le ocurrió a la empresa, pues ya poner una grúa en la cual, pues bueno, de esa grúa ya me ayudaba a moverla de un lado para otro. Pero yo estuve 15 años haciendo esta función y esos daños que se fueron acumulando, pues ya difícil se puede recuperar. Dice, ahora no cargo ese peso,
pero ya el mismo movimiento reiterado, aunque no esté cargando ese peso, ya lo tengo yo, ya incluso el peso mínimo me afecta. Entonces, de ahí que ahí sí en esa empresa se debió establecer normas de seguridad para evitar esa exposición. ¿Cómo podría ser algunas? Bueno, que no fuera por un tiempo prolongado y otra, pues de inicio crear esa grúa para evitar que eso se hiciera de manera manual. Entonces, esta innovación que se hizo por el establecimiento de esta grúa, porque pues hay las grúas tradicionales que conocíamos hace años, pues era a través de unas cadenas que se jalaban y de ahí para quitar y poner motores. Pero ahora ya hay otras hidráulicas muy sofisticadas que eso ayudaron a llevar a cabo ese trabajo. Pero pasaron 15 años y la exposición ahí estuvo y el daño también se causó. Entonces, pues bueno, en este caso sí se justificó y también se condenó a la empresa a ese pago de esa indemnización por estar expuesto a este trabajo que lo afectó a su salud. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo, su único objetivo es proteger a los trabajadores en su salud derivado de la exposición a prácticas o riesgos que puede sufrir uno en el ambiente de trabajo. Bueno, la medicina del trabajo, bueno, pues la medicina del trabajo también es una disciplina que nos ayuda a prevenir y a entender enfermedades y lesiones que se originan en el trabajo, ¿no? También contempla la curación de estas enfermedades laborales y la rehabilitación de los trabajadores. Entonces, en este caso es una disciplina que nos ayuda a identificar qué actividades o qué labores comprometen más la salud y que requieren cierta atención que aun cuando no estés actualmente sufriendo un padecimiento, sí te sirve irlos tratando para evitar que suceda. Entonces, de esta medida, la medicina del trabajo nos contribuye como una disciplina que tiende a evitar que los padecimientos de los trabajadores. La siguiente disciplina, que es la que ya voy a aterrizar en un caso en específico, y yo creo que les puede interesar a ustedes porque eso lo vivimos día a día, pero poco sabemos, ¿no? La psicología ocupacional, ¿no? ¿Qué ocupa se ocupa de la sociología para determinar las condiciones del ambiente de trabajo relacionadas al estrés, la satisfacción laboral, el hostigamiento o acoso en el lugar del trabajo? Esto es lo que realmente luego vivimos o se vive en las oficinas, ¿no? Estos aspectos que afectan de una forma no visible, que es el estrés que se genera en la empresa, ¿no? ¿Qué aspectos se pueden generar con este estrés? Pues bueno, vamos a hablar del síndrome de Burnout, que es el síndrome de agotamiento profesional, que eso está ocasionado por un estrés crónico en el trabajo y se manifiesta por un agotamiento físico y mental intenso, falta de energía y de interés. ¿Y esto qué genera? Un bajo rendimiento. Ahora, este síndrome, que se llama el del quemado o el agotamiento profesional, es que no lo vemos o no lo exponemos o no lo queremos aceptar, ¿no? Algunas veces este síndrome nos lleva a tener problemas no solamente en el trabajo, sino en nuestra casa. Es decir, cuando tienes este síndrome, puede afectar incluso tus relaciones personales. Estar expuesto a gran cantidad de estrés puede ser obviamente que cambie tu ánimo y aparte de tu salud. Y si no lo reconocemos como un padecimiento, pues no podemos solucionarlo. Puede ser que este síndrome, este agotamiento, puede influir en tus relaciones en la familia. ¿Por qué? Porque llegas con un estado de ánimo de que no quieres que te hablen o andas enojado todo el tiempo, o bien te sientes cansado y no tienes ganas de hacer, que te dicen, oye, no, ¿por qué no convives con tus hijos? Mira que vienes llegando de la oficina y ellos te quieren saludar, pero pues tú cuando traes ese estrés laboral, pues lo que quieres es o descansar o bien lo que quieres es ver, no sé, la tele, escuchar música, algo, o bien no quieres hacer nada, ¿no? Te sientes cansado y luego vienen los problemas de que
Oye, pues si nada más vas allá a la oficina, ¿por qué te estás cansado? ¿Estás sentado todo el día? Bueno, este síndrome que realmente no le damos ese reconocimiento como padecimiento, no lo sabemos tratar porque no lo aceptamos, porque no reconocemos su existencia. Es como, por ejemplo, cuando hablan de que cuando alguien anda, tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción, que realmente de reconocer que efectivamente esa persona tiene un padecimiento, realmente lo juzgamos y lo señalamos como que una persona incorrecta y no lo tratamos como realmente tiene algún padecimiento. Entonces, lo mismo pasa aquí. Realmente podemos juzgar a una persona que solamente representa para nosotros una persona de mal humor, pero no sabemos si trae un padecimiento que es este síndrome que se genera por un alto grado de estrés. Ahora, debemos de tomar en cuenta que el estrés es una reacción natural del organismo que se lleva a cabo, pues bueno, por largo tiempo se va acumulando y puede causar afectaciones al organismo. Esto es, el estrés puede detonar enfermedades que, por ejemplo, diría uno, oye, es que tengo tanto estrés y siento, no sé, problemas estomacales, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que el estrés puede detonarse en cualquier parte de tu organismo, ¿sí? Entonces, esto de que no lo podamos ver cuesta trabajo de aceptar, porque dices, bueno, ¿por qué tienes ese dolor del cuello? ¿No? Que dormiste mal, te pegaron y realmente nunca decimos que pudo ser por estrés. Oye, no, pues igual te pegaste, igual te dormiste o vienes a la oficina con un fuerte dolor de cabeza, no sé, incluso dolor, ¿no? Que se dicen, dolor de los riñones que luego te comentan en la oficina. No sabes el estrés dónde se va a reflejar, ¿no? Es decir, el estrés genera padecimientos en el organismo y eso se deriva por estrés de diversos tipos. ¿Qué tipos de estrés podemos encontrar? Bueno, encontramos el estrés por acoso laboral. ¿Cuál es este estrés por acoso laboral? Pues no es más que las agresiones físicas o verbales que tú recibes en tu centro de trabajo. Y por acoso laboral, no hablamos o pensemos el de tu jefe hacia ti, porque el acoso laboral se puede dar entre compañeros de trabajo. O bien puede ser el acoso de tú como trabajador hacia tu jefe. Entonces, el acoso laboral es en su vertiente horizontal y vertical. Esto es, puede ser que un grupo de compañeros pues te estén molestando constantemente. O bien tú como trabajador rechaces hacer cierto trabajo que te indica el patrón o el encargado de la empresa. Y entonces con esa medida él no cumple sus objetivos y sus metas. Entonces, y él por no tener un problema, pues se deja manipular y va generando ese estrés porque no puede sacar su trabajo, pero tampoco quiere discutir con los trabajadores. Entonces, este estrés que se da de acoso laboral no solamente es para un sector de la empresa. Puede presentar cualquiera, trabajadores, patrones, por igual. Entonces, este síndrome o de cansancio, de agotamiento o como dicen, el quemado, pues se puede originar por ese tipo de estrés. ¿Qué otro tipo de estrés podemos encontrar? Bueno, el postraumático, el que se desencadena tras sufrir un accidente en el trabajo. Esto es, tú sufriste un accidente en el trabajo, ya te dieron de alta y te reincorporas. Bueno, tienes un trauma ahí originado, sobre todo si estás en un área donde hay manipulación de muchas maquinarias que representan un riesgo. Generas un estrés, un miedo de que no vuelva a pasar esto. Es un miedo normal que no quieres que, pues bueno, someterte a otro tipo de accidente y entonces esto te genera un estrés, una preocupación constante. El siguiente tipo de estrés es del sobrecargo o exceso de responsabilidad. Eso lo vemos en todos lados, cuando te cargan el trabajo. Es decir, cuando todo se concentra en una sola persona, de que es el responsable de hacer lo que le corresponde incluso a otras personas. Entonces, eso, acumulación de trabajo, te genera una especie de estrés.
Otro estrés por sensación de inestabilidad es el que siempre tenemos de que siempre te amenaza. De que si no cumples, que si no haces esto o que si no me hiciste esto, te vas a ir. Entonces vives con un miedo constante que no sabes que si en cualquier momento te pueden despedir. Es un estrés que vives día a día y eso puede originar por amenazas o sospechas que puedes perder tu trabajo. Entonces eso lo vas acumulando este miedo y te va a generar una especie de estrés. Otro tipo de estrés es por falta de reconocimiento o apoyo. Eso lo vemos también y no tenemos esa cultura. No tenemos la cultura de reconocer el trabajo que hacen nuestros compañeros o bien nuestros trabajadores. Es decir, si lo haces bien, es porque es tu responsabilidad. Pero si lo haces mal, ahí sí vienen las acusaciones, los señalamientos, que nada haces bien, pero si lo haces bien, pues no hay nada de reconocimiento. Entonces, eso, pues sí va frustrando a las personas, ¿sí? Esto va, pues les quitas esa motivación, ese incentivo. Si bien es cierto, todos sabemos cuál es nuestra responsabilidad en la oficina del trabajo, pues no está de más el reconocimiento. Hay personas que sí lo necesitan más que a otras. Hay otras personas que dicen, no es necesario, yo sé que pero no, pero hay otras personas que sí lo necesitan. E incluso, no solamente ayuda a la persona que le reconoces el trabajo, sino te ayuda a ti decirlo, ¿no? Porque te hace sentir que eres una persona que estás al tanto de lo que hacen los demás. Entonces, ahí es un doble beneficio para el responsable de la empresa, está al pendiente de lo que hace y no hace, y para que el que realice esa labor, pues se sienta satisfecho consigo mismo. Entonces, algunas personas sí resienten más la falta de reconocimiento y sobre todo cuando tú sabes lo que te costó llevar a cabo esa función, incluso desvelos, horas extraordinarias, y que pues normalmente cuando trabajas desde tu casa o bien te quedas al último de la empresa porque ya no hay nadie, pues nadie te ve y entonces cuando entregas el trabajo, la persona que lo está recibiendo no sabe qué hiciste para terminarlo en tiempo. Entonces luego te frustra porque dice, oye, me quedé hasta las 2 de la mañana y lo único que me dice, muchas gracias, ahí déjalo. Sí te generas este grado de frustración que se va acumulando a un estrés. Otro es el aburrimiento, monotonía. Eso lo vemos todos los días en la oficina. Si hacemos todo el tiempo la misma labor, lleva a causar aburrimiento. Yo creo que este estrés de aburrimiento deben de participar para evitarlo, no solamente el empleador, sino el propio trabajador. Si tu labor siempre ha sido la misma, pues busca la manera de encontrar esa motivación. El sentido de responsabilidad puede ayudarte, pero hay personas que sí entiendo que se aburren más fácil de hacer lo mismo. Entonces hay que encontrar, obviamente que el empleador debe buscar, pues bueno, no crear ese ambiente de aburrimiento. Puede ser a través de movimientos, de que mira, ahora te voy a pasar a esta área, o bien, mira, ahora vas a hacer esto y el otro lo va a hacer el otro compañero. Eso ayuda definitivamente. Pero hay trabajadores donde dicen, oye, pues esto es lo que siempre he hecho, me gusta hacerlo, no me lo cambies. Hay personas están a favor de la monotonía y si a ellos les funciona y lo hacen bien, bienvenido. No sé, algunos de ustedes son de costumbres o de hacer lo mismo. Yo soy de esas personas también. La verdad es que trato yo desde una semana previa organizando todo lo que voy a hacer en la semana. Me gusta prever todo, incluso todos los días cuando llego a la oficina hago casi exactamente lo mismo, ¿no? Y pues a mí y me funciona, ¿no? Entonces, pero bueno, habrá unos que se aburren y de ahí llega el momento en que va generando ese estrés por aburrimiento y se entiende, pero bueno, ahí es una labor en la cual se puede evitar de manera de equipo, ya sea entre el trabajador y el patrón, buscando otras maneras de evitarlo, cambiando de áreas, pero bueno, si no lo detectamos puede generar estrés. Ahora, unas interrogantes respecto de
síndrome que genera ciertos padecimientos por la acumulación de estrés, ¿no? ¿Se puede demandar? ¿Se puede demandar a la empresa por estrés laboral y conseguir algún tipo de incapacidad o indemnización? Esa es una pregunta que yo les hago. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo en cuanto al riesgo de trabajo? ¿Cómo demostrar que el estrés es el causante de ese riesgo que yo estoy demandando, ¿no? En caso de fallecimiento por estrés laboral, ¿la familia tiene el derecho a una indemnización? Comparto estas preguntas para que ustedes me hagan sus planteamientos o me compartan sus opiniones. Ahora, yo me puedo adelantar en cuanto a algunas preguntas que pueden ser de cierta manera fáciles, como por decir, oiga, mi familiar estaba haciendo una actividad y se cayó, se pegó o se fracturó y eso. Fácil. Si fue en el centro de trabajo, sí es un riesgo de trabajo. Ahora, puede ser de que de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa te accidentes, también es un riesgo de trabajo. Siempre y cuando sea del camino de casa a empresa y de empresa a tu casa. Eso puede ser un riesgo de trabajo. Ahora, oiga, yo tengo un padecimiento de la salud, no me pegué, no me golpeé, no hice nada, pero pues por estar expuesto a ciertos químicos tengo problemas pulmonares, no sé. Ah, bueno, si efectivamente estuviste expuesto, sí es un riesgo de trabajo. El caso que pongo aquí para compartir con ustedes es un caso que no he recibido y que poco se ha hablado y que es en cuanto al estrés laboral. Si se puede causar una afectación a la salud y que con ello puedas tú solicitar o demandar que te den una incapacidad porque tienes un padecimiento derivado de tu ambiente laboral. Ahí puedo abrir ya el espacio para preguntas y respuestas para tratar este caso que lo vivimos día a día, pero no se platica, no se trata, incluso pues ni tampoco ha llegado a los tribunales. Pues por ahí ya tenemos ciertas preguntas, maestro, en caso de estas interrogantes, pero no tan enfocadas en estas preguntas que nos está planteando, pero sí respecto a lo que se abordó en tema de mobbing con las personas de servicio social. El tema me parece que era como acoso laboral, que cómo se abordaba en tema de personas que propiamente no están trabajando en el centro, sino que están simplemente haciendo su prestación de servicios como practicante o servicio social. Ok, claro. Mire, ay, perdón. El acoso laboral, esa es la que deriva de una relación, como se dice, de tipo laboral, ¿no? Sin embargo, este acoso esta conducta, que es una conducta hostil en contra de una persona, puede tener repercusiones en varias áreas o ámbitos. Es decir, el acoso puede constituir un delito. Lo puedes denunciar penalmente independientemente de dónde tú te encuentres, porque puede constituir un delito. También este acoso te puede causar una afectación emocional y puedes tú demandar a esta persona por ese daño moral que te originó. Entonces, ahora, en el campo laboral, pues bueno, se debe de analizar en el caso particular si existió tal cual una relación laboral. Pero lo único que vas a lograr en materia laboral es, por ejemplo, dependiendo qué estás demandando. Si tú estás demandando una indemnización por algún despido o qué estás demandando. Es decir, ¿qué originó esa conducta? Tú estás demandando la separación justificada y por lo tanto una indemnización. Pues bueno, habría que analizar si existe esta relación laboral. Pero lo que quiero que quede claro es qué es lo que tú pretendes, ¿no? O sea, pero sí estoy a favor de que se denuncie, pero ¿qué es lo que tú pretendes? Y eso es a las vías que tú tienes que recurrir. Pero dejando en claro que el acoso laboral puede constituir un delito y es sancionado penalmente. Y si tú lo que quieres es una indemnización por ese daño ocasionado por ese acoso, lo puedes incluso demandar
la reparación del daño. De hecho, cabe señalar que cuando nuestra Corte, la Suprema Corte o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó y expuso lo que es el acoso laboral, raramente, fíjense, lo hizo, pero en un asunto que derivó de una de materia civil, porque en ese asunto civil se demandó el daño moral, ¿no? Y de ahí es que retomó el tema y dijo, bueno, me está demandando el daño moral y me está exhibiendo con pruebas que en un juicio laboral se acreditó esas conductas y por lo tanto condenaron al patrón a una indemnización, es decir, se acreditó que fue, ¿cómo se llama? Una separación justificada y se le condenó al patrón a una indemnización. Pero con esa resolución fue ahora la vía civil para ahora, bueno, aparte de esa indemnización laboral, te voy a demandar el daño moral. Y ahí es cuando la Corte analiza en un asunto civil lo que es el acoso laboral, que es una conducta hostil que se comete en un ambiente laboral. Entonces aquí lo peculiar es que en un asunto civil fue que analizó y abordó este tema y explicó la Corte así, que este tipo de conducta las puedes tú reclamar en las diferentes áreas o materias que existen, como es la penal, la laboral, incluso la administrativa, si es un servidor público, o bien la civil. Ok, ok, correcto. Pero sí, mientras sea acoso, pues obviamente se puede mandar dependiendo de cuál es el objetivo, ¿no? Sí, y se debe. No solamente se puede, Claro, se no, se debe. debe, claro. Incluso los compañeros que estén presentes tienen una obligación también de denunciarlo. Ok. Los testigos, ¿verdad? Sí, los que estén presentes también son testigos y todos estamos obligados a, pues, de hacer denuncias por las posibles comisiones de ilícitos, ¿no? Claro. María Concepción Gallardo nos comenta, ¿cuál es la diferencia entre el acoso y el hostigamiento laboral o cómo se abordan para hacer una demanda? Ok, mira, esa es una pregunta muy técnica. El acoso laboral, es más extenso. El artículo tercero bis de la Ley Federal del Trabajo solamente contempla el hostigamiento y el abuso sexual. El hostigamiento a que se refiere la Ley Federal del Trabajo solamente refiere o da a entender que es el abuso de poder que ejerce a través de conductas verbales o de poder del patrón hacia el trabajador. Es decir, solamente habla de una relación de subordinación, como si nada más aceptara que es del patrón hacia el trabajador. Y el acoso laboral que definió la Corte abarca a todos, tanto trabajadores como de trabajador hacia el patrón o como del patrón hacia el trabajador. Ahora, no porque no esté definido expresamente en la Ley Federal de Trabajo el acoso laboral, no implica que no lo puedas hacer valer, porque ya por eso referí que ya existe criterio de la Suprema Corte de Justicia que así lo refiere, máxime que hay convenios internacionales donde se contempla lo que es el acoso laboral y sí se puede demandar aun cuando quien lo haya cometido, sea el agresor, sea un compañero de trabajo o bien sea el jefe quejándose del trabajador. Y bueno, complementando la pregunta, María Concepción también nos comenta, bueno, nos pregunta cómo se acude a hacer una demanda de este tipo y en tema de los testigos, lo que comentaba de los testigos, ¿son necesarios o dependiendo del caso, supongo? Sí, mira, depende del caso, porque por ejemplo, si es acoso laboral, es decir, por acoso de laboral vamos a poner algunos ejemplos. Cuando existe palabras groseras hacia ti por parte de algún compañero, algún jefe, también cuando te hacen como que el aislamiento donde nadie te habla, ese es acoso laboral, o bien cuando se corren rumores de que eres un flojo y entonces esas opiniones negativas, eso es acoso laboral. Es decir, tiene que ver meramente con la relación laboral. En estos casos, pues bueno, tú puedes demandar a un tribunal laboral esos actos y puedes separarte justificadamente pidiendo una indemnización por sufrir este tipo de actos. ¿Y qué pruebas? Bueno, tu testimonio y otras pruebas indiciarias que puedas, como testimonios, como correos que te manden, todo esto sirve. Ahora,
Hay otro tipo de acoso, que es el acoso sexual, que ese es distinto al acoso laboral. El acoso sexual, a diferencia del acoso laboral, el acoso laboral tiene que haber conductas reiterativas, es decir, no nada más porque hoy me habló mal, ya, no, no. Conductas reiterativas, continuas respecto de esas agresiones para acreditar el acoso laboral. A diferencia del acoso sexual, el acoso sexual basta con que una conducta ofensiva con índole sexual para que tú puedas demandarlo. Ahora, ¿qué pruebas ofreces esto? A diferencia del acoso laboral, en el acoso sexual, como estas conductas se hacen de manera oculta, no hay testigos, porque pues obviamente no lo vas a hacer enfrente de todos. Y hablo de acoso sexual cuando, por ejemplo, le haces propuestas indecorosas, incluso le haces señas indecorosas de índole sexual. Pues bueno, eso lo hace por lo regular de manera oculta. En estos casos, la corte dijo, bueno, ¿a quién le corresponde? Bueno, en primer lugar, la sola declaración de la víctima es fundamental para acreditarlo, para tener por cierto. Ahora, una vez hecha la declaración, ¿a quién le corresponde desvirtuarlo? Bueno, al responsable del centro de trabajo. Que no se quejen, que les digan, pues a ver cómo lo demuestras, es tu palabra contra la mía. Pues no, aquí se equivocan. Aquí el irresponsable del centro de trabajo es el que tiene la obligación de acreditar que no sucedió. No es a la agraviada o la víctima quien tiene que acreditar porque su declaración tiene valor fundamental y es creíble. Le toca al empleador justificar lo contrario. Entonces, ojo con que les digan, es tu palabra contra la mía, no es cierto. A quien le corresponde acreditar que no es cierto es a ti, al agresor. Entonces, bueno, no al agresor, sino al responsable del centro. ¿Por qué no al agresor? Porque, bueno, ya lo dijo la corte, también hay la presunción de inocencia. Entonces dijo, bueno, entonces, ¿a quién le va a tocar? Bueno, al responsable del centro de trabajo. ¿Sí? A él es el que le corresponde acreditar que no, porque es el primero responsable de crear un ambiente de seguridad, ¿no? Para los trabajadores. Y para ello tiene que demostrar que no pasó eso. Entonces, ojo en esos aspectos. ¿Y qué pasa si el responsable del centro es el promotor de este tipo de acosos? Pues a él le toca el trabajo. Y ya hemos tenido asuntos, ya sentencias, donde se los platico, a ver si con eso se aclaran más los temas. Por ejemplo, viene una trabajadora y nos dice que fue despedida injustificadamente, ¿no? Cuando contesta a la empresa demandada, dice, no es cierto, yo justifiqué el despido porque ella estaba cobrando horas indebidas que no trabajó. Entonces... Y ya cuando ella dice, a ver, no es cierto, no es cierto. O sea, todo esto derivó porque yo empecé a denunciar actos de acoso sexual y laboral, o sea, los dos. Y entonces, como yo me fui a quejar a mi sindicato y a la empresa, fue al comité de ética y hice mi alboroto, para dar solución ellos me inventaron esta conducta. Entonces, pues bueno, al analizar el caso, pues obviamente advertimos que definitivamente no, lo que hizo el empleador es simular esa causa para evitar su responsabilidad de combatir ese tipo de actos y sí condenamos a la empresa y dimos vista al Ministerio Público y pues bueno, ahí le dimos la carga para que realmente justificara que realmente no fue, no existió el acoso, ni y que efectivamente cometió esa conducta. Obviamente no se acreditó. Entonces, ojo, es responsabilidad en acoso sexual al empleador y si es el agresor, pues también acreditar que no sucedió. Entonces, a diferencia del acoso laboral, donde es meramente laboral, aquí sí es importante no solamente la aclaración, sino otras pruebas que lo corroboren. Las cargas probatorias difieren, no es lo mismo acoso laboral que acoso sexual. Correcto. Y bueno, regresando al tema de las preguntas, maestro, las preguntas que nos estaba mostrando en cuanto al tema de cómo demostrar el tema del estrés, cómo medir esa parte, ¿no? Nos comenta Rosy
que el IMSS y el ISSSTE ya lo están avalando como una enfermedad profesional. No sé, es cierto, pero ¿cómo se demuestra esta parte? Sí, o sea, definitivamente sí puede constituir una enfermedad del trabajo, porque, a ver, la Ley Federal del Trabajo, en primer lugar, reconoce no solamente a los riesgos que se generan por un accidente, sino también las enfermedades que se originan en nuestro trabajo, y estas enfermedades pueden ser, pues, por exceso de estrés. Pero bueno, a respuesta de esas preguntas, pues sí, definitivamente sí puede ser procedente una incapacidad por estar sujeto a este estrés o agotamiento en exceso, o bien también puede ser sujeto a una indemnización, y no solamente para ti. Si eso te origina un fallecimiento, pues tus beneficiarios pueden reclamar esa indemnización. Aquí únicamente es la problemática que deriva de este tipo de conductas. La primera es cómo establecer ese vínculo entre la lesión que te originó y el estrés. Es decir, hablamos inicialmente que el estrés puede afectar tu organismo, no en una parte en específico, cualquier parte de tus órganos se puede de ahí manifestar el estrés. Entonces, aquí la problemática es cómo justificas que ese padecimiento que trae, no sé, por estomacal, vías respiratorias, ¿no? Muscular, todo eso fue originado por el estrés. Entonces, sí puede ser sujeto a una incapacidad o una indemnización por riesgo laboral, pero la problemática es justificar ese causa y efecto. Pero bueno, ante esas problemáticas, pues lo que va a ser o que va a ser sujeto en el juicio es pues una valoración de pruebas para determinar si efectivamente se cumple esa causa-efecto. En primer lugar, pues tú vas al IMSS y solicitas pues esa incapacidad por riesgo o enfermedad del trabajo. En primera instancia, el IMSS es el que te va a calificar, te va a decir si es o no de riesgo de trabajo, y ahí te da la incapacidad. El problema es cuando te dice que no, que ese padecimiento que tú traes no es derivado de estrés laboral. Ah, bueno, en este caso, pues tendrías que demandar ante un tribunal laboral, pues obviamente esa resolución del IMSS, y en el juicio, con las pruebas, tendrías que acreditar que efectivamente ese padecimiento deriva de ese estrés laboral. ¿Y qué otras pruebas? Bueno, una prueba, pues son pruebas médicas. Una de ellas es la psicología. Un psicólogo, un médico, bueno, un psicólogo, perdón, es el que en todo caso, pues va a revisar tu estado de ánimo, ¿no? Te va a hacer unos estudios y va a determinar si efectivamente tienes ese estrés, ¿no? A otros médicos, ¿no? Como médico, perito el médico del trabajo, todo eso es a través de las pruebas para determinar. Entonces, sí se puede decretar una incapacidad, sí se puede decretar una indemnización. La problemática es cómo justificarlo. Por eso es que lo vivimos todos los días el estrés, pero cómo determinamos que ese estrés es lo que me generó ese padecimiento. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo. Yo tengo audiencias casi todos los días, y si bien llevo casi 3 años llevando audiencias, pues a mí me estresa, me preocupa cada vez que voy a entrar. ¿Y cómo se manifiestan mis estrés? Dolores estomacales, ¿no? Igual otros de otra forma. Y yo digo, bueno, pues es que, ¿qué otra cosa? Pues bueno, pues es todo el tiempo el estrés, ¿no? Pero digo, ya cuando doy el malletazo, pues ya, ahora sí que se me olvida. Pero el previo, como el cantante, ¿no? Como el que va a salir de escenario, se pone nervioso, no obstante que lleva 50 años cantando, pues bueno, a mí me pasa igual, siempre hay un pequeño nerviosismo previo y genera ese tipo de estrés, ¿no? Por lo que puede acontecer. Me imagino ustedes cuando pues, les toca reuniones de oficina, ¿no? Que tengan que presentar un proyecto o que tengan que dar resultados, no sé. Eh, Vivimos un estrés, y el estrés en cada uno de nosotros se refleja de manera distinta. Es decir, a ciertos organismos afecta,
¿no? De manera distinta y entonces, pues bueno, en la problemática es cómo justificarlo. Entonces, pues bueno, será a través de probanzas y qué bueno que el IMSS ya está creando esté reconociendo como una riesgo de trabajo, este estrés por exceso de carga laboral. Aquí la situación es que, ¿cómo acreditarlo? Si en todo caso, en primera instancia, el IMSS determina que no, y ya tengas que ir tú con otras pruebas para demostrarlo. Entonces, pues eso es, al día de hoy no me ha tocado un asunto así, pero pues bueno, no vaya a ser que yo sea el primero en que demande una incapacidad por exceso de estrés, no se crean. Ahora, ya si me lo permiten, para terminar con esta plática, por rebasar un poquito el tiempo, me permito hacer unas palabritas. No puedes controlar la carga de trabajo, pero sí el medio ambiente laboral. Es responsabilidad tanto del empleador como de los trabajadores crear un ambiente de trabajo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que bueno, algunas veces de nosotros no depende todo el trabajo que tenemos, pero sí depende de nosotros crear un buen ambiente de laboral. Esto es, crear un respeto entre los compañeros, crear sistemas para organizarnos de la mejor forma para sacar el trabajo, estructuras, pláticas, diálogo, dinámicas entre compañeros para fomentar esta convivencia y trabajar en equipo. De eso depende de nosotros, ¿sí? Es decir, yo comparto aquí con mis colaboradores que de nosotros no depende si nos llegan 100 demandas hoy y nos llegan 10 porque no depende de nosotros. Pero sí depende de nosotros que nosotros nos organicemos de tal forma que podamos sacar en tiempo nuestro trabajo y pues cuidar nuestra salud y sobre todo manteniendo un ambiente de cordialidad y respeto es más fácil trabajar. Porque si tienes mucho trabajo, pero el ambiente en el que tú estás no hay ese respeto y esa convivencia, pues tu grado de estrés se puede duplicar. Entonces, de eso sí depende de nosotros. Por eso es que les aconsejo que, bueno, que sean ustedes quien controlen su medio ambiente, es decir, el ambiente de convivencia y que no sean otros factores externos quien los controle. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. No sé si haya más preguntas, pero si no, ya con lo que expuse, pues doy por concluida mi plática. Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias. Al contrario, no, muchísimas gracias a usted, maestro, fue muy, muy, muy importante. Y bueno, sí me voy a permitir leer unas dos preguntitas más, o bueno, hacer los comentarios que les tenemos en el chat. Estamos viendo muchos activos. Y bueno, complementando lo que acaba de decir de la reflexión, Silvia Lule González nos comenta, todo es con actitud positiva. Y pues sí, ir al trabajo con una buena actitud nos va a generar un mejor ambiente, ¿verdad? Y bueno, también hay otra pregunta por parte de Jorge que nos dice, las reformas que están en puerta que sugieren la disminución de las horas de trabajo, ¿a quiénes van dirigidos específicamente? ¿Para quiénes aplicarían esta nueva ley? Bueno, en primera instancia, pues es para todos, ¿no? Disminuir las jornadas laborales. Pero aquí la situación es si con las que tenemos se cumplen o no, ¿no? Que tenemos que es un tope máximo previsto por la ley, incluso por el Convenio Internacional del Derecho del Trabajo, es 8 horas. Pero ¿quién efectivamente cumple esas 8 horas o se respetan esas 8 horas? ¿No? Porque esas 8 horas si bien es cierto, pues tienes horario de trabajo, algunas veces ese horario de trabajo, pues te obligan que lo hagas dentro de tu oficina o dentro de tu empresa, pero eso no constituye un tiempo libre, constituye parte de tu jornada laboral porque estás a disposición de la empresa o del patrón. Entonces, aquí sí es importante determinar que la jornada laboral se debe de respetar y solamente en casos excepcionales, trabajo extraordinario, pero que no rebase de 3 horas diarias y que no sea de manera consecutiva y más de 3 veces en la semana. Ahora, esto puede constituir que no se tome a la ligera, explotación laboral. Y ya la ley de trata de personas contempla como delito jornadas que rebasen las previstas por la ley.
Entonces, ojo, pueden reducir la cantidad de horas, lo importante es que se respeten las que existen y solamente de manera excepcional se generen horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque se puede cometer un ilícito por parte de quien está obligando a trabajar más de las horas previstas por la ley. Entonces, sí, eso va dirigido, pues en primera instancia, para todos. No debe haber un trato diferenciado. Obviamente que hay tipos de trabajo especializado que se controlan de manera diferente, como por ejemplo los choferes, los conductores, ¿no? Que esa es otra forma de medir el trabajo. Pero a ver, pero quiero que sepan diferenciar que 8 horas no fue un invento, se hizo un estudio para determinar que, bueno, cuánto tiempo las personas pueden estar expuestas a una jornada laboral sin que afecte su salud ni la productividad de la empresa. Pero hay otras labores que 8 son muchas, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que realiza. Entonces, se tiene que analizar en cada caso particular cuando una jornada es excesiva, pero en primera instancia, si hay una reducción de la jornada, pues debe ser para todos los trabajadores. Correcto. Pues bueno, muchísimas gracias, maestros. Estamos recibiendo muchos más comentarios de agradecimiento, de felicitaciones, personas que nos expresan que les gustaría saber muchísimo más del tema y obviamente la invitación por parte del CITA está para cuando usted nos guste presentar o actualizar esta información, porque pues realmente es un tema muy interesante que en la actualidad pues lo necesitamos. Es importante que nos estemos que estemos informados, que estemos conscientes, que seamos responsables con nuestra salud, con nuestra forma de vivir, del día a día, nuestro trabajo. Y pues bueno, ahí tenemos muchos comentarios agradeciéndole al maestro Luis Enrique Burgos por compartirnos todo este conocimiento y por su grande ponencia. Me voy a permitir ahora sí hacerle llegar su constancia de manera digital. Ahí si me ayudan, por favor. Muchísimas gracias. Este, compartí el link de registro también. Compartí el link de registro por quienes se tengan que subir su asistencia para que les hagamos llegar también la constancia de participación a ustedes. Y bueno, me permito leer la constancia de participación que le hace llegar el Instituto Politécnico Nacional a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad Veracruz, quien otorga la presente constancia al maestro en Derecho Luis Enrique Burgos Flores por su participación como ponente en el webinario Seguridad y Salud en el Trabajo. Papantla Dolarte, al 4 de abril del 2025. La técnica al servicio de la patria, firmado al calce por nuestro director, el maestro Francisco Javier Picasso Castañeda, quien les envía a todos un saludo y les agradece su presencia y su tiempo. Muchísimas gracias, maestro, y quienes puedan, todos los que puedan todavía prender sus camaritas y ayudarme para tener una foto grupal de esta bonita experiencia, de este webinario, me ayudarían muchísimo. Y pues bueno, quienes gusten hacer algo, dar algún mensaje a nuestro ponente, agradeciéndoles, siempre es un honor para nosotros tenerlos aquí. Este fue un webinario pues muy productivo, muy interesante, y pues hay que poner en práctica toda la información que nos dio el día de hoy el maestro Luis Enrique. Y pues bueno, ya tienen ahí su contacto. Y también por parte del CITA ya tienen nuestro contacto para estar pendientes de los próximos webinarios que tenemos. Ahí sí me ayudas con la foto, Freddy, por favor. Listo, ya quedó. Bueno, pues muchísimas gracias a los que se conectaron, muchísimas gracias a quienes estuvieron participando en comentarios. Tenemos muchos comentarios, maestro, de agradecimiento por parte de todos los participantes, recordando y reconociendo su labor y la importancia de compartir esta información. Y pues gracias a todos los participantes, principalmente a quienes nos están acompañando desde Durango, desde Ciudad de México, desde Saltillo. Veo de Toluca, veo muchísimos comentarios de gente por todo México. Y pues bueno, nos gusta llegar a muchos más lugares. Ahí ya vi a Lore que trae compañía.
Y a todos, muchísimas gracias y nos despedimos. Gracias, hasta luego, es un placer. Gracias. Costa Rica también presente.